Comenzó vendiendo en su tiempo libre y transformó su vida para siempre. Así empieza la historia de María, una mujer de 38 años que conocía el peso de las madrugadas, el olor a lejía en las sábanas que acaba de lavar, las manos resecas por el jabón y el frío de la cocina antes de encender el fuego. A las 5 de la mañana ya estaba de pie, con el cuaderno de cuentas abierto sobre la mesa. En sus páginas no había milagros, sino decisiones pequeñas anotadas con letra apurada a luz, renta, escuela, despensa. Cada línea era un recordatorio de que, mes tras mes, caminar sobre la cuerda floja de la economía familiar era la norma. Ella trabajaba limpiando casas en distintos barrios de Guadalajara. Los días se le pegaban a la piel el ruido de la aspiradora, las voces apresuradas de familias que salían a trabajar, el tránsito que pareció siempre estar en contra. Al regresar a su casa, con el uniforme todavía en la ropa, abría la nevera, casi como quien consulta un calendario de emergencia. Sus hijos, 2 adolescentes con hambre de futuro, eran la razón por la que insistía, aunque a veces la fatiga la convenciera de rendirse. En la mesita de la cocina, junto al cuaderno, había una pequeña caja metálica, donde guardaba monedas a no. Era suficiente para soñar, pero era suficiente para recordar que algo podía cambiar si ella hacía una apuesta distinta, una apuesta que no implicara milagros ni préstamos enormes, sino tiempo libre bien aprovechado. Si te gustan este tipo de historias prácticas, deja un like y suscríbete. Un domingo, mientras volvía de un trabajo temprano, pasó por el mercado del barrio. El sol acomodaba su brillo sobre los toldos y el vapor de las ollas se mezclaba con el humo de las comales. Había tamales envueltos en hoja, tortillas recién hechas, gente que charlaba en voz baja y niños que pedían cambio. María se quedó unos minutos observando. A una vecina alzó la vista y le ofreció otro puesto. Vendía tamales con salsa verde y la fila parecía no acabar. Fue una escena simple, con olores y sonidos que le recordaron a su propia cocina. Pero algo en esa imagen prendió una chispa. ¿Y si ella también vendiera, aunque fuera solo los domingos? La idea no nació con gloria. Nació con preguntas. ¿Con qué dinero comprar ingredientes? ¿Y si nadie comprara? Había algo más profundo que el miedo a fracasar, en un hábito que la perseguía desde siempre. María mezclaba todo el dinero, como mucha gente en su barrio, la paga del trabajo, lo que quedaba del mandado. El dinero de una venta ocasional en todo entraba y salía de la misma bolsa. No había fricciones que obligaran al ahorro ni una separación que indicara esto es para la casa, esto es para invertir. Sin un sistema, cualquier intento se disolvía en las necesidades diarias. Fue Rosa, compañera de trabajo, quien plantó la semilla de orden en Rosa. Era práctica. No hablaba con metáforas, más bien sacaba una servilleta arrugada y empezó a dibujar 3 sobres: negocio, casa, ahorro. Con la punta del bolígrafo trazó una línea entre ellos y escribió un 50, 30, 20. Separa, le dijo en voz baja. ¿Nada oye ver? María recordó la sensación del papel entre los dedos y la claridad de esa orden simple. Era una estructura que prometía menos ruido y más dirección, con la misma cantidad de dinero, si lo dividías y se lo respetabas a cada sobre. Tendrías una forma de crecer sin pedir prestado ni comprometer lo básico. Rosa no dio fórmulas complejas. Le mostró un modo práctico para empezar. Antes de repartir, resta lo que gastaste en materiales. Lo que quede, se divide. Si no restas los costos, pareciera que ganas más de lo que en verdad es, dijo Rosa. Fue una lección que a María le caló hondo, porque conocía esa trampa: contar la totalidad de la venta como ganancia y perder de vista lo que había que reinvertir. Decidida a comprobarlo, María planeó su prueba en 30 tamales para vender el domingo siguiente. Compró lo esencial en pequeñas cantidades en masa: hojas, carne modesta, condimentos. Se levantó a las 4:30, con el olor del café llenando la casa, mientras el ruido del barrio todavía dormía. En la cocina, el vapor subía en la olla grande y el sonido de la masa, al amasarse, marcaba el ritmo. Preparó cada tamal como si fuera para su propia mesa, con cuidado y sin prisa, envolviendo cada porción en hojas que olían a campo. Montó una mesa frente a su casa, colocó un cartel hecho a mano que decía tamales caseros y la olla caliente a un lado. La hoja húmeda y el compás de movimientos
que solo quien cocina mucho domina. El primer cliente fue la señora de la esquina, la misma que solía saludarla cuando limpiaba su casa. Le compró 2 tamales, luego otro vecino, luego la lista empezó a crecer. El sonido de monedas y billetes, el tintineo que antes la ponía en alerta, ahora era el registro de un experimento que funcionaba a pequeña escala. Al final del día vendió los 30 tamales, sentó en la mesa su cuaderno y empezó a calcular. Primero restó el costo de producción en 30 tamales a 20 pesos. Cada uno significan 600 pesos de ingreso bruto. Si los ingredientes y el gas costaron 250 pesos, la ganancia neta eran 350 pesos. Con ese número en mente, sacó 3 sobres y escribió en cada uno negocio, casa y ahorro. Aplicó la regla que Rosa le enseñó an 50% para negoci o igual a 175 pesos. 30% para cas a igual a 105 pesos. 20% para ahorro o igual a 70 pesos. Colocó las monedas en cada sobre con la misma paciencia con que había envuelto los tamales. La sensación no fue de riqueza, sino de control. No prometía lujo, pero sí ofrecía orden. El sobre del negocio era una pequeña cuenta que le permitiría comprar más ingredientes la próxima vez sin tocar lo que era para la despensa. El sobre de la casa aseguraba que las cuentas básicas no se mezclarían con la reinversión, y el ahorro, por pequeño que fuera el primero, le daba una reserva para emergencias. Aquellas cifras parecían modestas, pero por primera vez María pudo ver 2 cosas: en cuánto le costaba producir y cuánto podía crecer si repetía el proceso. No fue una progresión rápida ni exenta de domingos malos. Hubo jornadas lluviosas en las que la gente prefería quedarse en casa, días en que la olla se quedó a medio vacío y el mercado parecía un desafío. En una de esas mañanas, el ruido de la lluvia sobre el toldo le recordó que la perseverancia sería determinante. Había domingos en los que la cuenta final apenas cubría los costos, otros en los que, gracias a una fila de vecinos o una recomendación, la venta superaba lo esperado. Lo crucial fue que, después de cada jornada, María contaba y dividía. La regla se convirtió en un ritual: vender, gestar, GVG, guardar. Ese sistema le dio previsibilidad donde antes había incertidumbre. Con el tiempo, el sobre del negocio comenzó a cumplir su objetivo. Permitió comprar una olla más grande sin endeudarse, reemplazar el cartón por una mesa más firme, comprar un toldo barato que protegiera del sol y la lluvia. Cada pequeña mejora iba haciendo el puesto más atractivo. La gente reparaba en la limpieza, en la salsa que ahora traía un matiz distinto, en la calidez con la que atendía. Los vecinos que antes la conocían por limpiar casas, ahora la reconocían también por el puesto que, poco a poco, ya no parecía un experimento dominical, sino un proyecto con sentido. María aprendió también a medir precios con sentido común. Subió un peso aquí y otro allá, conforme el costo de los ingredientes subía, pero siempre cuidando el bolsillo del cliente del barrio. No inventó estrategias complejas. Ensayó con humildad, añadió un tipo de tamal diferente un mes, ofreció una salsa extra y escuchó la opinión de quienes compraban. Aprendió a calcular el costo por unidad y a no confundir ingreso bruto con ganancia. La disciplina de separar el dinero le permitió reinvertir sin poner en riesgo la comida de la casa ni la entrada para los gastos del día a día. Los testimonios del barrio comenzaron a aparecer en conversaciones simples a la de los tamales. Ya siempre está ahí los domingos, decía una vecina. Las recomendaciones corrieron. No eran campañas de marketing, sino boca a boca, el activo más fiel de cualquier comercio local. La clientela, compuesta por gente del vecindario y personas que pasaban por allí de camino al mercado, valoraba la constancia, y la constancia, a su vez, convirtió a una actividad de tiempo libre en una fuente de ingresos más estable. Meses después, con sobres que crecían lentamente pero con firmeza, María hizo un cálculo prudente en sí. Mantenía la regla y el ritmo de ventas. Habría acumulado suficiente del sobre de negocio para suplir, en promedio, el ingreso de uno de sus trabajos de limpieza. No lo contó a los 4 vientos. Lo probó en la práctica. Redujo horas en uno de los empleos más pesados para dedicar más tiempo al puesto y ver si la clientela respondía. Fue un proceso de reducción gradual.
con semanas en las que volvió a trabajar más horas cuando la lluvia afectaba las ventas, pero siempre con un enfoque no poner en riesgo la estabilidad de la casa. Llegó un momento en que, tras varios meses de disciplina y ajustes, el puesto de tamales ya cubría de forma consistente buena parte de los gastos que antes dependían de sus dos empleos. Hizo números con la misma seriedad con la que hacía tamales, calculó promedios, revisó los sobres, evaluó el flujo y, sobre todo, midió la seguridad que le daba el ahorro acumulado para emergencias. Fue entonces cuando tomó la decisión más importante al dejar uno de sus trabajos. No fue un salto al vacío, sino un paso medido, condicionado a que las ventas se mantuvieran y que el sistema de sobres siguiera siendo respetado. Ese día no hubo fuegos artificiales, hubo una sensación de aliento contenida. Para su familia, la noticia fue una mezcla de sorpresa y alivio. Para María, fue la confirmación de que el orden con el dinero era una herramienta poderosa. El cambio no convirtió su vida en un cuento de hadas. Todavía había días de cuentas apretadas, facturas, y el clima seguía imponiendo su capricho. Pero la transformación era real al más tiempo para sus hijos en las tardes, menos agotamiento por la doble jornada, y la posibilidad de planear pequeñas metas, una reparación en la casa, comprar un uniforme para la escuela, un bote de grasa para la cocina sin que todo dependiera de la improvisación. La autonomía que consiguió no fue instantánea ni espectacular, fue un avance sostenido, hecho de domingos repetidos y de sobres colocados con paciencia. De lo que María se volvió más consciente fue de una verdad simple: la disciplina vence a la inspiración. Antes esperó a sentir ese empujón que nunca llegó. Ahora dependía de un sistema que ella misma podía ejecutar. Separar el dinero, restar costos antes de repartir y respetar los porcentajes permitió que la misma suma de dinero trabajara para varios objetivos a la vez. El sobre de negocio crecía sin tocar el de la casa. El ahorro, aunque pequeño al principio, dio la tranquilidad de saber que existía una reserva para imprevistos. La comunidad siguió siendo un factor clave. Los vecinos recomendaban, otros vendedores compartían trucos de cocina, y las amistades del barrio se convirtieron en una red que, sin pretensiones, ayudó a sostener el proyecto. Rosa, por su parte, siguió siendo esa voz práctica que recordaba dividir y no mezclar. A veces se acercaba a comprar tamales y decía con una sonrisa: «¿Lo ves? Con orden se puede». Esas frases cortas, repetidas con cariño, valían más que cualquier elogio. Hoy, cuando María recuerda los primeros domingos, lo hace con una mezcla de orgullo y humildad. Recuerda el olor de la hoja al arrancarla, el vapor que se escapaba cada vez que levantaba la tapa de la olla, el sonido de las monedas al caer en el sobre del ahorro. Recuerda también las noches en que recontaba todo y parecía que no alcanzaría. Pero recuerda sobre todo que decidió estructurar lo que antes era caos. Su transformación fue la suma de actos pequeños. Separó el dinero, protegió la casa, cuidó el negocio y poco a poco ganó margen de maniobra. Si hay una lección que su historia deja, es que emprender desde la escasez no necesita de una fórmula secreta, sino de orden. No se trata de prometer riqueza instantánea, ni de asegurar que todo funcionará igual para todos. Se trata de mostrar una vía posible, repetible y accesible al identificar el costo. Dividir honestamente la ganancia y usar cada parte para lo que está destinada. Para María, esa estructura fue la diferencia entre soñar y ejecutar. Anchis Jitehminaj, piensa un momento. ¿Qué pequeño cambio podrías hacer en tu propia forma de manejar el dinero para empezar a ver resultados? Tal vez no se trate de vender tamales, pero sí de decidir que cierto porcentaje de tus ingresos irá siempre a un propósito claro. Esa decisión, repetida con el tiempo, puede transformar rutinas y abrir posibilidades. ¿Desde qué país nos ves? ¿Y cuál fue el mejor consejo de dinero que recibiste? Comenta abajo. Si esta historia te inspiró, suscríbete para más relatos prácticos como este y comparte con alguien que necesita escuchar que la disciplina y un sistema sencillo pueden cambiarlo todo.